Una alegría, como siempre, recibir a Yael Macías aquí desde Israel. Hola, Yael. Hola Raquel, ¿qué tal? Pues encantada, como siempre, de escucharte, que nos traigas las novedades, que pulses la opinión de los israelíes y que la compartas con nosotros en estos días que siguen siendo complicados, Yael. Siguen siendo complicados y es que no nos aburrimos en ningún momento, o sea, como que no parece que haya un momento de calma. En la crónica anterior hablábamos un poco de la falsa sensación de normalidad, bueno, de que se intenta volver un poco pues, a tener cierta rutina y que por un lado la amenaza constante de que va a empezar la guerra otra vez y la indecisión de Trump si ataca a Irán, no ataca a Irán, que si han publicado un meme haciendo como que está atacando, luego realmente ataca, pero seguimos en en esta pausa que ahora se extiende otros 60 días. Entonces, bueno, la em, como diría, la montaña rusa, ¿no? Emocional en la que estamos con si volvemos a la guerra con Irán o no. Por otro lado, el norte de Israel sigue constantemente bajo la amenaza de Hezbollah, y no solo la amenaza, sino ataques constantes desde el Líbano. Entonces, parte del país, de hecho, no ha tenido una tregua prácticamente desde octubre de 2023. Pero bueno, todo esto está pasando, pero por otro lado, el gobierno de Netanyahu, que en lo que está ahora es en que si la coalición se rompe o no se rompe, está al borde de romperse. De hecho, a pesar de que ha sido la coalición que nadie apostaba por ella, ¿no? Y sin embargo ha sido tan duradera, casi cumpliendo en fin, los 4 años de mandato que se suponía que tenía que tener, pero ahora parece que los ultraortodoxos amenazan con romper la coalición porque el tema del que más se habla estos días, o uno de los temas de los que más se habla, es que si se recluta a los ultraortodoxos al ejército o no. Y Netanyahu, como ya sabemos, necesita a los partidos ultraortodoxos para seguir gobernando, pero ya estamos llegando a un punto, especialmente en el contexto de que llevamos 2 años y medio en guerra, de que en la grandísima parte del país, incluso dentro de la derecha, incluso dentro del Likud, ya no acepta fácilmente esta extensión militar. O sea, no hay nada que lo justifica y el nivel de injusticia es inasumible para la moral del país. Así que bueno, entre todo esto, al final lo que parece que puede hacer caer la coalición o que se disuelva la Knesset es precisamente esto, con lo cual se adelantarían las elecciones antes de octubre. Es posible, estaban hablando el otro día en el telediario de que seguramente serían en septiembre. Veremos a ver si es verdad o no. Ujú. Pero bueno, en cualquier caso, hay elecciones este año y ya está tanto Netanyahu como los otros candidatos en plena campaña, especialmente Bennett, Bennett junto con Lapid. Entonces, bueno, por un lado tenemos eso. Sí. Por otro lado, tenemos el tema de que se ha hablado un montón estos días, por supuesto, el tema de la flotilla de Bueno, Sumud, ujú. No que también se podíamos ha... no hablar de eso, Hombre, Yael. claro, además que yo creo que es el tema que más le inquieta a Sánchez. O sea, Ujú. España no tiene otra cosa más importante que esta flotilla, ¿no? De gente bueno, que viene, ¿no? Como comentábamos antes de empezar a grabar, a Bueno, traer ayuda sí, humanitaria. sí, lo compartimos con nuestros oyentes. Te preguntaba si habías visto en redes al decirme que ibas a tratar este tema, pues la intervención de un coordinador de uno de los barcos de la flotilla diciendo que bueno, que debe haber un malentendido, porque la narrativa es otra. No se trata de ayuda humanitaria, sino de luchar contra el colonialismo genocida de Israel que está destrozando Gaza desde hace 20 años. Sí, claro, que no hay ayuda humanitaria, que ellos no llevan ayuda humanitaria porque tampoco podrían, ¿no? Porque el destrozo que ha provocado Israel en Gaza es inasumible para una flotilla como la suya, ¿no? Algo así. Total. Sí, o sea, básicamente admitiendo que ni fines pacíficos, ni ayuda humanitaria, ni nada. Ujú. Pero por Admitiéndolo otro lado, totalmente y diciéndonos eso, que no entendemos nada. ya.
No, sí, y bueno, y cómo iban a luchar, ¿no? Pero en Ujú. fin, yo lo digo, pero también esto obviamente es mi opinión personal y sé perfectamente por qué no se puede sentar este precedente, ¿no? Pero que alguna vez Israel debería dejar pasar alguna de las flotillas, a ver qué pasaría. Yo creo que es también lo que se preguntan muchos israelíes, ¿no? Por un lado entienden que uno no puede aceptar que entren las flotillas y dejar pasar y sobre todo sin supervisarlas antes. Pero con todo el ruido mediático y el daño también que hace a nivel de relaciones públicas a Israel, aún más del que ya sufrimos, eh, todo el tema de las flotillas. Hay muchos israelíes, casi con un poco de cinismo, pero que dicen, bueno, pues dejad pasar a la siguiente flotilla y a ver qué pasa. Claro que es verdad que si dejas pasar a una, la siguiente te llega con 700 barcos, Ujú. pero, si hablamos de que se comenta en la calle, a veces es eso, no es la frustración, la cantidad de trabajo y la operación masiva que es de tener a estas flotillas sin que haya violencia, hacerlo y gestionarlo de la mejor forma posible. Eso, por supuesto, sin que Ben Gvir se meta, porque una vez que se meta Ben Gvir, entonces ya está, apaga y vámonos, y todo el Bueno, trabajo qué de horror. semanas y meses Ujú. eh, destruido en cuestión de minutos por aquel vídeo que publicó en redes sociales. Sí, Eh, absolutamente condenable cómo ha reaccionado la sociedad israelí frente a ese vídeo. sí. Y O sea, el entonces, vídeo bueno, condenable, no cómo ha reaccionado sí, sí, la sí, sociedad israelí, exacto. era una pregunta. Ujú. Bueno, no, si es que de hecho hasta Netanyahu poco más o menos ha tenido que pedir perdón por el vídeo, porque en fin, lo mal que deja al país y sobre todo la cantidad, de nuevo, la cantidad de trabajo que se pone para detener a estas flotillas y que sea de la forma menos ruidosa posible y de que todo el mundo vuelva a su país y acabar, ¿no? con el cuento sin que haga aún más daño mediático bueno, Mm. siempre puede contar uno con personajes como Ben Gvir para todo lo Esperemos que que tiene. las próximas elecciones de las que nos hablabas al principio acaben con él y con personajes como él, ¿no? Sí, y tener Ojalá. una época de un poco sí, de calma Sí, y de tranquilidad. esos grandes políticos israelíes que tanto añoramos, ¿no? Sí, ¿dónde están? ¿Dónde han quedado? Pero bueno, casi lo que yo creo que fue casi aún más surrealista de la semana con respecto a la flotilla, y luego ya cambiamos de tema, pero es que o sea, después de todo, ¿no? Ya vuelven los participantes de la flotilla, o como les llamaban en el Ministerio de Exteriores de Israel, anarquistas pro-palestinos, cuando llegan al aeropuerto de Bilbao, las escenas esas que se ven, ¿no? Ujú. De casi violencia por parte de la policía española al tener que apartarles pues de esa vamos, de las llegadas del aeropuerto que no hacían más que interferir y molestar a la gente que estaba en el Sí. aeropuerto. Sí, Pero además claro, sí, ya el que no se ha producido solo en España, también en Australia ha habido altercados con la policía y estos activistas, por llamarlos de alguna manera. ¿Has visto también esas fotografías falsas de algunas de las activistas? Bueno, pues que será, bueno, unas reales y otras falsas, ¿no? La real con una fuerza, con una chica miembro de las fuerzas de seguridad israelíes, la activista estupenda, normal. En la siguiente imagen que se ha encontrado de ella en redes está tumbada en una camilla, supuestamente afectada por las terribles torturas que ha sufrido en Israel, con un collarín adornado con un pañuelito palestino, por supuesto. Y en la siguiente fotografía imagen que se ha podido ver en redes está la misma activista siendo recibida con flores pocas horas después de estar tumbada en esa camilla, ¿no? Sí, y la gente sigue creyendo lo que es lo injusto y lo que produce esa frustración de la que nos hablabas hace unos minutos. y tanto. Pero bueno, lo del, se llamaba ya desde hace muchos años, todo el tema de Pallywood Sí. y el montaje para todo lo que tiene, todo lo que se le enseña a la prensa con respecto a lo que hace o deja de hacer Israel. Y bueno, y hoy en día con la inteligencia artificial y lo fácil que es editar imágenes, además es que no hace falta ni hacer el montaje físico, ¿no? Ujú. Poner la foto en alguna de las herramientas es casi suficiente.
Y bueno, eso me lleva también un poco a otras cosas que están pasando estos días, ¿no? Pero claro, es que todo está pasando a la vez y claro que está todo relacionado una cosa con Ujú, la otra. Pero el tema de la economía israelí y lo fuerte que está el shekel más que nunca con respecto al dólar. Que por un lado genial, ¿no? Señal de confianza financiera, entrada de capital, resiliencia económica sobre todo frente a lo que está pasando, pero ha llegado un punto en el que, claro, exportar se ha vuelto más caro, las startups están perdiendo competitividad porque además es que es muy caro contratar a gente en Israel. Y de hecho se habla, por supuesto todo esto es muy inicial, pero se habla de que hay empresas que incluso están empezando a mover operaciones que hasta ahora las hacían en Israel fuera del país por lo caro que se está poniendo todo, eh, con lo caro que se está poniendo todo. ujú. Por otro lado, sale el número de que el Producto Interior Bruto, de que el PIB per cápita, Israel a nivel global está en el puesto número 13. Y eso con, bueno, una parte de la población que no contribuye Sí. significativamente al PIB. Eh, Y con una guerra o con y, varias, y ¿no? con, bueno, con una o Sí. varias guerras y el estado permanente de guerra desde hace 2 años y medio. Eh, Muchos hablan de que, bueno, la industria militar, por supuesto, está en auge, vamos, más que nunca. Hoy salía un artículo de que Elbit está en un boom histórico, de que ha superado los 30.000 millones de dólares en pedidos pendientes que tiene. Pues eso, impulsado por Ucrania, el rearme europeo, todo lo que está pasando en Oriente Medio, defensa aérea y demás. Así que, bueno, eso seguramente también contribuye, por supuesto, a la economía israelí y a que el shekel esté como esté, ¿no? La industria militar y en bueno, la posición en la que estamos ahora. Pero por Ujú. otro lado, el high-tech, entre comillas, clásico o empresas que son tan representativas de la alta tecnología israelí, como son Wix, la plataforma para crear páginas web y aplicaciones que existe desde hace casi 2 décadas, esta semana anunciaba que iban a despedir entre 800 y 1.000 empleados. Y bueno, Mala es simbólico noticia. porque Ujú. sí, bueno, una empresa que eso, cotiza en bolsa, un unicornio israelí clásico, que creció de forma masiva y que ha crecido de forma masiva en los últimos años, pero por otro lado, todo el tema de la inteligencia artificial que está haciendo que las empresas reorganicen y piensen ahora varias veces antes de contratar personal, pues, pues ha llevado a estos recortes y que no es la única empresa, ¿no? O sea, es una tendencia que estamos viendo en todo el mundo. Meta, de hecho, la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y demás, ha despedido me parece que 8.000 empleados a nivel global, también en Israel, pero eso no a raíz Ujú. del impacto que está teniendo la inteligencia artificial dentro de las empresas. Eh, ¿Crees que los israelíes lo han podido, como siempre, Israel está a la vanguardia, recuperando un poco el título de tu programa antes de estos tiempos terribles de frentes abiertos, frentes bélicos? Israel no ha previsto el entramado de high-tech israelí, no ha previsto el impacto en los empleos que podría suponer la IA, la inteligencia artificial, ¿les ha pillado de improviso o es algo, o es un tsunami que ni siquiera estas mentes israelíes pueden atajar? Yo creo que hay dos partes. Por un lado está Israel, que sí que puede ser, y de hecho es uno de los grandes ganadores de la revolución de la inteligencia artificial, porque tiene el talento técnico, la ingeniería, el ecosistema de las startups. Pero también es verdad que muchos empleos tecnológicos, y eso va más allá de que Israel pueda prever esto, es el que muchos empleos pues, de desarrolladores, diseñadores, en fin, todo tipo de trabajos que se pueden beneficiar de la automatización de un montón de procesos pueden desaparecer o reducirse significativamente y eso es algo que estamos viendo en todo el mundo.
Por otro lado, también nuevas empresas saldrán a la luz, habrá nuevas startups, la ciberseguridad no hace más que crecer. Y sí, en algunas empresas habrá, y hay de hecho, despidos, pero también saldrán startups nuevas y empresas nuevas que inviertan más en el capital humano para desarrollar distintas aplicaciones que pueda tener la inteligencia artificial en distintos ámbitos. Entonces, Israel puede ganar con todo esto, pero no quiere decir que, bueno, que haya empresas que no vayan a sufrir reducciones de personal. Pues con esa idea optimista nos despedimos, Yael, a menos que quieras añadir algo más. ¿Ya vas a la playa? Todavía no. Bueno, según tengo entendido, hace más calor estos días en Europa. España, sí. Sí, en España por lo menos, de lo que hace en Israel. Hombre, se está muy bien y hace calorcito y se puede ir ya a la playa. Pero vamos, todavía no ha empezado el verano israelí con 70-80% de humedad en Tel Aviv y un calor inaguantable, pero también a eso llegaremos. Eso, bueno, pues nos lo contarás en ese momento. Gracias por la crónica de hoy. Te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias, Yael Macías. Gracias, Raquel.